Muchas gracias, presidente. Bueno, yo quiero en primer lugar celebrar esta reunión, dar la bienvenida a todos los que están aquí. Esta reunión es una reunión esperanzadora, pero es una esperanza limitada. Yo agradezco la presencia del presidente del Senado que le da realce a esta reunión, a esta audiencia, pero sí hay que lamentar algo en esta reunión, celebrar las voces que se han expresado con toda claridad en un documento muy completo, pero hay que decirlo con toda claridad, de 30 dictaminadores, somos solo 3 los que estamos aquí presentes con ese carácter. Sabemos que todos los demás tenemos voto en el Senado. Y de alguna manera, pues es una reunión, no quiero quitarle la dimensión, entre nosotros, porque pues aquí quienes estamos somos miembros también del Frente por la Comunicación Democrática, compartimos muchas de estas mismas inquietudes, ¿verdad? Está el senador Encinas, la senadora Dolores Padierna, Laida, Manuel Camacho, que somos miembros del Frente por la Comunicación Democrática, como otros que están aquí, integrantes de otras organizaciones, y en ese sentido, pues se cae el documento en un ambiente en el que pues prácticamente coincidimos. De ahí que la tarea del presidente del Senado en este escenario quisiéramos que fuera ahora sí que como mucho más activa o mucho más amplia, hacerle llegar a los dictaminadores la dimensión que tiene esta reunión, la importancia que tiene esta reunión, las voces que aquí se han hecho presentes, las voces que aquí se han expresado, y que incluso pudiera el presidente del Senado circular a todos los miembros del Senado este documento, recoger la versión estenográfica de esta reunión, enviarle el video en copia del canal del Congreso, incluso pues a lo mejor anunciar en medios de comunicación la retransmisión de esta comparecencia para que el canal del Congreso no solamente la pase 1 o 2 veces, sino para que los legisladores que no pudieron acudir pues la puedan ver. Entonces, como que hay una gran tarea de nuestro presidente del Senado en este asunto. Se obsequia, senador, ya lo había pensado, bueno, perdón que lo interrumpiera, pero al porque inicio... están aquí ausentes 2 presidencias de comisión muy importantes, la que encabeza el senador Javier Lozano Alarcón, que preside la de Comunicaciones y Transportes, y que hubiera sido la ocasión para que, conforme a este documento, nos hiciera algún comparativo o nos negara que esto no es así, que hay otro proyecto, otra reforma. Y la senadora Graciela Ortiz González, que preside la otra comisión. Yo quiero también destacar la presencia de la senadora Alejandra Barrales, que preside la comisión de Radio, Televisión y Cinematografía de la Cámara de Diputados, es la única presidenta dictaminadora que está aquí. A mí me parece muy importante que el presidente del Senado esté en esta reunión porque pues se habla que próximamente se va a discutir el proyecto del gobierno y ese proyecto mantiene las principales regresiones en materia de la reforma constitucional y mantiene los principales regalos al duopolio de la televisión. Nosotros conocimos, fue un trabajo colectivo de discusión en el Frente y luego compartido con otras organizaciones. Nosotros compartimos el último proyecto que defiende Lozano como el gran avance, como la gran reforma. Nosotros decimos no es cierto, incluidas algunos acuerdos adicionales que se hicieron en avances con senadores del PRD o de otros partidos. Ese proyecto no contiene los avances que se dicen, mantiene las principales regresiones. Ahí está la Secretaría de Gobernación todavía encargada de la vigilancia de contenidos, incluso se le abren otras disposiciones a favor de Televisa en ese proyecto. Entonces, pues es muy importante. La reforma energética, yo no quiero acá trasladar un asunto que no es el de la convocatoria, no me voy a meter a lo sustantivo, pero sí a lo procedimental. La reforma energética ha tenido un procesamiento de discusión en el Senado que deja mucho que decir.
y desear. Ha habido un atropello a las normas reglamentarias y a la ley orgánica en el procesamiento y discusión de esa reforma, que más allá de ser contraria al interés de la nación y del país, también en sus formas ha burlado el procedimiento legislativo y se ha colocado un antecedente funesto a las discusiones en comisiones. Le queremos pedir al presidente del Senado que no permita que ese antecedente se vaya a repetir o a reiterar en la discusión de la reforma de las telecomunicaciones, porque ese antecedente es contrario a la práctica parlamentaria, al derecho y a la cultura del debate que merecen estas discusiones. Y por lo demás, pues celebrar que estén aquí organizaciones de distinto signo, ámbito, dedicación y tantos ciudadanos valientes frente a una materia como esta. Ojalá que fruto de esta reunión, entre los que están aquí y los que estamos por parte del Senado, pues se pueda convocar a un verdadero grupo de trabajo, ¿verdad?, que revise los 28, 29 puntos que están aquí con relación al papel, con relación al proyecto. Lo que queremos es que nos desmientan los senadores que afirman los avances, que esto que está aquí ya está incorporado. Y ese es fundamentalmente, yo creo que la pretensión, el objetivo que tenemos, y agradecer como siempre de su parte pues la disposición para recibir a este grupo y a nosotros también. Muchas gracias. Senador Laida. Muy breve, nada más para comentar. El gobierno creo que no tiene el pulso, que la indignación avanza y gana terreno en nuestro país. Tenemos un ejecutivo extraviado en presiones de los que realmente mandan aquí en México y muy preocupado por pagar compromisos de campaña de esta la banda más cara de la historia, digo yo. Y un Congreso que tiene la brújula mareada, que bien dijo el señor René Delgado, ha abdicado de su función principal de ser sus representantes y de ser su voz. Creo que la presencia de ustedes hoy resulta muy alentadora. A mí me conmueve, he seguido de sus juntas, de sus trabajos, y coincido, estoy en el frente también, tratando de aprender, no era mi tema, hoy lo es. Puedo subrayar cada uno de los puntos, es un documento que tiene sustento, que tiene razón, que tiene lógica, que tiene justicia, que no entiendo por qué no puede ser aceptado en estas comisiones que se juntan en secreto. Creo que el futuro democrático de nuestro país está en organizaciones ciudadanas como ustedes, que no solamente tienen conciencia, sino tienen organización. Para hacer este documento se tuvieron que reunir muchas veces y lograron unificar el criterio, el discurso, como dicen ustedes, la propuesta. Y esto debe de ser muy motivador para nosotros. Presidente, solo pedirle, uno valora mucho que nos dé la cara, que nos dé su tiempo, queremos también su corazón, su convicción, su compromiso, para que sea el gran intermediario con quienes están, que no sabemos ni quiénes son, ni los que aquí estamos en este Congreso, quiénes son, a qué horas se reúnen, cuáles son los avances que se están dando y que se establezca este diálogo que creo que podría resultar muy alentador en un tema tan trascendente para la vida del país. Gracias, senador. Senador Alejandro Encinas. Bueno, muchas gracias, señor Cervantes. Muy buenos días tengan todas y todos ustedes. Refrendar, al igual que mis compañeras y compañeros, la bienvenida y el gusto que nos da poder llevar adelante esta reunión. Creo que el documento que nos han presentado y la franqueza con la que nos han hablado, pues es el punto de partida para retomar un mecanismo de discusión, de intercambio de opiniones en la elaboración del dictamen.
Y con la misma sinceridad que nos han hablado, yo también quiero referirme, no como miembro del Frente por la Comunicación Democrática, sino desde mi responsabilidad como senador de la República. Y tenemos que partir de reconocer que lamentablemente el proceso de elaboración, negociación y dictamen de las leyes secundarias en materia de telecomunicaciones pues tiene un vicio de origen, porque no solamente la iniciativa del Ejecutivo Federal, sino el proyecto de dictamen que preparó el senador Lozano como presidente de la Comisión de Comunicaciones representan un gravísimo retroceso respecto a la reforma constitucional que habíamos alcanzado. Que no fue sencillo lograr la reforma constitucional, porque si bien el dictamen que nos llegó de la Cámara de Diputados tenía algunos avances significativos, había omisiones muy graves. Por ejemplo, esa minuta no traía la responsabilidad del Estado para garantizar el derecho a la información en el artículo 6º, el cual incorporamos aquí en el Senado de la República. Tampoco venía incorporado el derecho de las audiencias, que incorporamos en las discusiones en el Senado, ni venían contemplados los derechos de los medios sociales, comunitarios e indígenas, y otros temas, incluso los propios contrapesos al Instituto Federal de Telecomunicaciones, que se convertía en un ente inmaculado que no tenía contrapesos ni mecanismos de rendición de cuentas, que aquí también se estableció en el Senado. Y ahora con estas iniciativas, pues evidentemente vemos que hay una regresión muy importante que se debe de impedir. Y lo que mal empieza, mal acaba, por eso creo que se empezó mal con el proyecto que presentó el senador Lozano hasta ahora, no hemos podido rectificar el proceso de discusión en las comisiones, en el Senado de la República, para la elaboración del dictamen. Y se ha abierto un frente de negociaciones donde todo el mundo participa, direcciones de los partidos políticos, grupos parlamentarios, legisladores en lo individual, aunque los grandes legisladores en este tema son los grupos de interés, que son los que realmente están detrás de la negociación, y no es Cañete necesariamente, son el monopolio televisivo, los grandes concesionarios de la radio y pues, quienes tienen el control de las telecomunicaciones. Y por eso tenemos que ubicarnos en esa justa dimensión. Y retomando el documento que ustedes han presentado, yo creo que, en primer lugar, debe ser un documento que se considere para el dictamen en las Comisiones Unidas, que deberían presentar en las Comisiones Unidas de Comunicaciones, Radio, Televisión y Cinematografía y las de Estudios Legislativos, y que debe ser la base también del proyecto de dictamen, como hemos demandado también que lo sea la iniciativa que varios senadores y senadoras suscribimos, elaborada por la Asociación Mexicana de Derecho a la Información. Y reencauzar el debate. Yo creo que lo que tenemos que hacer es reencauzar el debate e insistir en algo que nosotros, y particularmente yo, a lo largo de toda esta legislatura, he insistido en que la discusión se tiene que dar en el Senado de la República, en las comisiones dictaminadoras, de cara a la sociedad. Sí se está grabando, por supuesto, por el canal del Congreso y se va a transmitir en varias ocasiones esta reunión. Lamentablemente estaba programada la conferencia del subsecretario de Hacienda, pero en mi carácter de presidente de la Comisión Bicameral del Canal del Congreso les garantizo que se estará retransmitiendo esta comparecencia. Pero también tenemos que hacer la construcción del acuerdo de manera abierta en el trabajo legislativo. Y desde mi punto de vista son tres los ejes centrales que debemos atender en esta discusión para evitar una contrarreforma. La primera de ellas es dar la plena garantía de del ejercicio de los derechos que ya consagramos en la Constitución. Es el derecho a la información,
a la libertad de expresión, a la no censura, el derecho de los usuarios y de las audiencias, el derecho de réplica, la neutralidad de la red, el de la posibilidad de elegir entre distintas ofertas de comunicación, el de los derechos de las personas con discapacidad, el derecho de los ciudadanos a acceder a información con contenidos en donde se incluyan valores cívicos de convivencia, democracia, tolerancia, no discriminación. Por supuesto, el derecho de las personas con discapacidad, así como la objeción de conciencia de los comunicadores. Y también hay que decirlo, los derechos laborales de los trabajadores que se van a ver afectados por esta reforma. Creo que uno de los grandes temas es el ejercicio de los derechos. El segundo tiene que ver con un tema que yo considero hay que verlo de manera conjunta e integral, el de la democratización de los medios y el de la competencia real y efectiva en materia de telecomunicaciones y radiodifusión. Porque este no es un asunto de mercado. Yo creo que eso es lo primero que tenemos que asumir. Es un asunto del interés público. Y si bien en materia de competencia económica deberíamos retomar lo que ya retomamos y establecimos, no solamente en la reforma constitucional, sino en la ley de competencia económica, en cuanto al que el criterio de preponderancia debe establecerse por el área de servicios y no por sectores. La otra cara del problema de la competencia, la pluralidad y la democracia en los medios tiene que ver con el pleno desarrollo de los medios públicos, que deben de tener efectivamente independencia editorial, autonomía de gestión y recursos suficientes, y también así la otra parte, que son los medios sociales, comunitarios e indígenas, quienes deben acceder a la garantía de un porcentaje básico del espectro radioeléctrico y a la posibilidad de contar con recursos para fortalecer su proyecto. Y el tercer gran eje tiene que ver con fortalecer y dotar de verdadera competencia y autonomía al Instituto Federal de Telecomunicaciones, que este sea un verdadero órgano con autonomía constitucional, el órgano único que vigile los contenidos y el ejercicio de los derechos de los ciudadanos, eliminando pues las injerencias indebidas de la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Yo creo que son los tres temas de los 31 puntos que aquí se han planteado, donde nosotros debemos dar prioridad. Creo que está aquí Alejandra Barrales, y la presidenta de la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía, para ir retomando esta discusión y reencauzarlo para obtener un proyecto de dictamen que nos dé, en primer lugar, certeza. Yo he estado hasta en las negociaciones y les voy a decir con toda sinceridad, yo no tengo claro cuál es el acuerdo y entre quiénes está el acuerdo. Ahorita se los digo con toda claridad. Y si hay un avance con el PRD, si hay otro con el PAN, si hay... Lo cierto es que en esta negociación, ahora sí, usando el término está adecuado, el factor preponderante, y lo dijo muy bien Daniel Jiménez Cacho, son los poderes fácticos que están atrás de la aspiración a mantener no solamente los privilegios, sino el control de los medios y de la radiodifusión en nuestro país. Yo sé que, lo dijo bien también Jiménez Cacho, no se tiene confianza ni en la Cámara de los Diputados y los senadores, se legisla, lo hemos visto en nuestro pleito diario, en favor de los poderes fácticos, pero sí quiero decirles con toda claridad que nosotros no vamos a caer ni en una relación de complicidad, ni como opositores nos vamos a diluir en una negociación. Por el contrario, nosotros vamos a refrendar no solamente el compromiso que tenemos con el Frente, sino la convicción que expresamos en la reforma constitucional. Queremos medios de comunicación abiertos, plurales, democráticos, que se rompa el monopolio no solamente en la concentración de las concesiones, sino se rompa el monopolio de la opinión pública para que los mexicanos podamos acceder a la información
necesaria para formar nuestro propio criterio, tomar nuestras decisiones y participar en los asuntos públicos del país. Y a eso nos seguimos comprometiendo más allá de lo que se discuta en otras partes. Senadora Barrales. Muchas gracias. Quiero, por supuesto, iniciar dando la bienvenida, saludando la presencia de todas, de todos los que nos acompañan esta mañana, representantes sobre todo de la sociedad civil organizada. Y quiero destacar también y reconocer la presencia del presidente del Senado, que además de imprimirle relevancia a este evento, sobre todo nos da la enorme oportunidad de poder modificar el proceso, el camino pues que hasta el momento llevan las cosas con referencia a este tema. Yo quiero primero que nada señalar que estoy aquí con mucho gusto, a convocatoria indirecta, por ahí me enteré que estaban por venir, el senador Corral nos informó y por supuesto que es de mi interés escuchar directamente de ustedes todos estos planteamientos, pero también lo quiero decir de manera respetuosa para mis compañeros senadores, varios de ellos que no están aquí, muchos de ellos que no están aquí. Estamos aquí los legisladores que no recibimos instrucciones de nadie que no sea la gente que nos otorgó su voto, la gente que nos dio su confianza para poder estar aquí y tenemos esa libertad y ese compromiso con la ciudadanía. Quiero comentar con ustedes que la posición del PRD, de la fracción a la que pertenecemos, es una posición que ha sido pública, es una posición que se dio a conocer y quedó patente desde el pasado proceso de reforma constitucional, el año pasado. Lo dijimos con mucho gusto, si hubo un partido que pudo avanzar, que pudo plantear sus objetivos, ya lo comentaron aquí varios compañeros, muchos años de lucha, sin duda fue el PRD. Esa es la posición que tiene el PRD respecto a telecomunicaciones, esa posición no ha cambiado, esa posición y ese compromiso sigue siendo el mismo. Quiero también destacar de manera importante, pues, que esa pasada reforma constitucional, que ya todo mundo sabe, que arropamos incluso de manera unánime aquí en el Senado, de inmediato empezó a dar resultados. Yo he dicho que si hay una reforma que tuvo impacto inmediato en nuestra sociedad, sin duda fue la de telecomunicaciones, aún y cuando no contaba todavía o no cuenta con las reformas a leyes secundarias. La creación de este órgano, IFETEL, ustedes lo saben, de inmediato empezó a tomar decisiones que tuvieron impacto con grupos de poder, con empresarios pues de los más poderosos de nuestro país y que no titubeó en tomar decisiones. Varias de estas decisiones lamentablemente están judicializándose, como ya de alguna manera se esperaba, es decir, hay inconformidad con estas determinaciones, pero sin duda sus determinaciones han tenido un impacto importante, van a seguir teniendo un impacto importante con todos estos grupos de poder. Eso ha traído como consecuencia, evidentemente, que haya reacciones, que haya actitudes diferentes a las que se tuvieron en la pasada reforma constitucional y efectivamente hay una defensa legítima, pondría yo también entrecomillado, de sus intereses. Y eso es lo que seguramente trajo como consecuencia que recibiéramos aquí en el Senado en el mes de marzo una iniciativa del Ejecutivo Federal que no solamente se separa de la pasada reforma constitucional, sino que, como ya se ha descrito aquí también a detalle, genera o representa un retroceso importante en el avance que logramos en esa pasada reforma. Por ello, es importante destacar el esfuerzo que ustedes están realizando, por ello es importante también el reconocer que hay una gran coincidencia, si no es que total coincidencia con los planteamientos que ustedes han descrito. Suscribiría prácticamente
cada uno de ellos, son parte de lo que nosotros también compartimos como preocupaciones que no debemos de permitir que avancen en leyes secundarias. Y bueno, me parece también importante el destacar el proceso que se ha llevado a la fecha. Una vez que llega esta iniciativa en el pasado mes de marzo, ustedes supieron que en el pasado proceso, en el pasado periodo ordinario de sesiones, en el mes de abril, hubo un intento de sacar adelante las leyes secundarias y ese intento trajo como consecuencia la elaboración de un documento único, unipersonal, reconocido del senador Lozano, en donde quiero destacar esta característica de unipersonal, porque es importante dejar claro que hasta donde tenemos conocimiento, no participó ningún grupo parlamentario, ningún partido para la elaboración de este documento. Por obvias razones, por esta situación no prosperó este esfuerzo, pero también porque hubo un llamado importante de otros legisladores, los aquí presentes, entre otros, para impedir que fuera un documento con estas características lo que diera origen a las reformas a leyes secundarias. ¿Qué es lo que sigue o lo que debiera seguir en esta materia? Primero, reconocer que tenemos que concentrarnos en lograr todos estos cambios que aquí se han señalado y que en los que ya no me detengo, pero que ya todo mundo conocemos, desde preponderancia hasta medios públicos, todos los que aquí se han detallado, y por supuesto destacar de manera importante lo que tiene que ver con censura en la red, censura en internet, que eso sí nos rebasó a todos, rebasó todas nuestras expectativas. No esperábamos que incluso se estuvieran agregando este tipo de medidas. Hemos manifestado también nuestra preocupación por el intento en esta iniciativa del Ejecutivo Federal de hacer una reforma penal al amparo de la reforma en telecomunicaciones. Increíble revisar que se quiera facultar a una autoridad competente, entrecomillado, para que pueda solicitar a las empresas de telefonía, por ejemplo, todo el expediente, los movimientos de un individuo de 2 años a la fecha, con solo sospechar o solo pensar pues que puede ser sospechoso de un delito. Nos parece grave, nos parece delicado, nos parece que forma parte de este intento de amedrentar a la ciudadanía en la búsqueda de manifestarse, de hacer valer sus derechos, y por supuesto que también forma parte importante de los puntos que tenemos que combatir. Es importante entonces hacer esta aclaración. Es importante también señalar que a la fecha han habido pláticas a las que evidentemente estamos obligados a asistir en la búsqueda de obtener estas modificaciones. Hemos tenido pláticas con grupos parlamentarios, cada grupo está al interior haciendo sus propios procesos. Hemos platicado con diferentes grupos, se han establecido también pláticas con gobierno y también importante señalar que a la fecha no se ha iniciado ningún proceso legislativo al respecto posterior al del pasado periodo ordinario. Nos parece muy importante destacar el compromiso que debemos de asumir. Solamente puedo hablar por la Comisión de Radio y Televisión, pero somos 3 las comisiones que tenemos curso pues de esta iniciativa, la de Estudios Legislativos y la de Comunicaciones y Transportes, y bueno, pues estos puntos o esta iniciativa debe de discutirse al interior de estas comisiones. Muy importante destacar, debiéramos de aspirar a un proceso público, a un debate público que permita que la ciudadanía conozca las posiciones de cada grupo parlamentario, de cada legislador, y nos parece también muy importante no perder de vista, como lo señala nuestra norma interna en el Senado, que un dictamen, para que tenga el carácter propiamente de dictamen, tiene que ser construido al interior de las comisiones dictaminadoras, y es muy importante hacer este señalamiento para que no se repitan intentos, pues no se intente repetir
el pasado proceso. Es decir, es al interior de esas comisiones donde debemos darle vida a un documento que pueda presentarse al Pleno, ya en acuerdo mayoritario de estas comisiones, como la propuesta de dictamen para su discusión y en su caso su dictaminación, su votación pues a favor, en contra y las reservas que ustedes ya saben que también lleva este proceso. Eso es lo que debiera de pasar, ese es el compromiso que nosotros tenemos al interior de esta comisión, pero también quiero aprovechar para comprometernos a recibir este documento, hacerlo nuestro. No necesitamos, digo, si es importante darle otro cauce legislativo está bien, pero no necesitamos pues de otro cauce que no sea recibir este documento, comprometernos a llevarlo también al interior de nuestra comisión para que a la hora de la elaboración del dictamen pues pueda ser considerado. Ya tenemos la otra iniciativa, la que suscribimos varios senadores, más de 15, 18 senadores me parece, y bueno, formará parte de los documentos que buscaremos también sean discutidos para poder buscar darle vida a este dictamen. Yo solo quiero comentar, no estamos ajenos, es muy probable que los que estemos en esta coincidencia en el Senado seamos minoría, que no seamos mayoría, pero me parece importante también el comprometernos a lo que sí podemos en estas condiciones. En principio, lo que sí podemos es aspirar a cambiar las cosas, a modificar las cosas, a convencer. Ya lo hemos hecho, no tendría otro sentido estar aquí en condición de minoría, lo hemos logrado en otros momentos, tenemos que aspirar a eso, pero también es muy importante el garantizar un debate público que permita que la gente conozca las posiciones de cada legislador y a que sea pulcro y sea absolutamente en apego el proceso legislativo que se deba seguir a lo que señala nuestra norma interna. Son las garantías que tenemos que darle a la ciudadanía y bueno, pues vamos a abrir el espacio para que en conjunto con las voces que ustedes están encabezando en este momento, pues logremos sensibilizar al resto de los senadores. Ya lo dijo aquí el senador Corral, por lo pronto en estas comisiones somos más de 30 los que participamos y bueno, vamos a buscar que haya también esa apertura para poder escuchar todos sus planteamientos. Muchas gracias. Gracias, senadora Barrales. Senador Xoé. Muchas gracias. Bienvenidos todos al Senado de la República. Creo que este tipo de encuentros deberían de ser la constante y no una excepción ante una situación como la que estamos viviendo en la reforma de leyes secundarias en materia de telecomunicaciones. Sin duda, la apertura del presidente del Senado, Raúl Cervantes, es de reconocerse. Déjenme comentar de manera muy breve que en este mismo lugar, en este mismo salón, se desmontó un intento del Partido Acción Nacional, junto con el Partido Revolucionario Institucional, de revertir un avance del cual todos nos sentíamos orgullosos en materia de la reforma constitucional en radiodifusión y telecomunicaciones. La lógica del PRD fue con ese movimiento político de desmontar esa intención, influir para regresar al espíritu del texto constitucional. Y lo hacemos y lo hemos hecho convencidos de que ese espíritu tiene muchas y muy altas aspiraciones de la sociedad. Un Estado regulador con instituciones fuertes y eficientes, un sistema nacional de medios de comunicación democrático que realmente garantice la pluralidad y la apertura de los distintos puntos de vista, una política nacional de inclusión digital para cerrar la brecha tecnológica entre dos realidades mexicanas, la aspiración de que nuestro país deje de ser uno de los países con el peor servicio de telecomunicaciones y de las tarifas más altas, con una permisividad que desde hace 20 años ha estado instalada de manera impune, una ley que pegue realmente en el centro de las motivaciones del ciudadano,
tanto en su calidad colectiva de audiencia como en su papel de usuario de una de las que son los mecanismos y las palancas para combatir la desigualdad, que son las comunicaciones, un acceso a la información libre, horizontal, transparente y facilitada por el uso irrestricto del Internet, que además me da mucho gusto que ustedes lo retomen como un tema en el asunto de la neutralidad de la red. Esas son las expresiones que tuvo la reforma constitucional y que se están intentando retomar. Cuando fuimos a un proceso de negociación, lo hicimos de manera transparente y lo hemos señalado varias veces, no está cerrado aún y no están de ninguna manera comprometido un voto en un sentido u otro. Creo que cuando votamos la reforma constitucional sentimos que el Senado de la República había defendido lo público con decoro. Mi aspiración, y estoy seguro de muchos otros senadores, es volver a tener ese sentimiento, siempre y cuando no sea ni negociando las conquistas históricas de muchos, ni mucho menos negociando con los derechos de absolutamente nadie. Yo me sumo a la propuesta del senador Corral de, a partir de este gesto de apertura del senador Cervantes, pedirle que sea conducto de estas inquietudes y estos planteamientos en el seno de su grupo parlamentario, y también, por supuesto, al senador Corral poder pedirle que sea también él el conducto para abrir una negociación y un planteamiento de discusión al seno del Partido Acción Nacional. Al senador Corral le reconocemos su lucha de muchos años, la autoridad con la que ha defendido estos temas, pero sí solicitarle que pueda ser el conducto para que el resto de su partido también se sume a la posibilidad de no corregir un trabajo del cual estoy seguro todos nos sentimos orgullosos. Bienvenidos, y pues nos llevamos esto como una tarea importante de revisión, aunque bueno, hemos estado en conversaciones y sabemos cuáles son las causas y de las luchas de organizaciones como la MEDI, que está aquí presente, y del resto que hoy estamos escuchando. Muchas gracias. Gracias, senador. Senador Corral. Es muy breve porque debo hacer una aclaración debida. Por supuesto, le agradezco al senador Robledo la mención, pero yo sí quisiera en este caso hacer una precisión necesaria con todo afecto y con todo el respeto que nos tenemos entre legisladores que hacemos nuestra esta causa. Yo no quisiera quitarle el mérito que tuvo el detener el intento de albazo legislativo que se organizó entonces, quitarle su exacta dimensión. En realidad desmontamos una operación del gobierno de la República que formuló un senador del PAN que se llama Javier Lozano, porque varios de los que concurrimos a esa sesión y votamos en contra y opinamos en contra, pues fuimos varios legisladores del PAN que merecen, lo digo en honor a su trabajo y a su compromiso, merecen ese respeto y ese reconocimiento. No se desmontó un acuerdo entre el PAN y el gobierno, era un asunto de Lozano, que es el que se ha constituido en el defensor de la iniciativa de Peña en esta Cámara, es el que la defiende, la impulsa, a él le mandan los cambios el gobierno que negocian ustedes, a él se los mandan y él nos la presenta a nosotros como propuestas de él, pero en realidad pues él estaba trabajando para ese proyecto. El grupo del PAN efectivamente tiene una discusión al interior como la tiene el PRD, porque en este tema lamentablemente el gobierno ha logrado un gran objetivo, dividirnos a todos. Por eso ha abierto varios flancos de negociación, a ver dónde compra más barato. Esa es la verdad. Y por eso estamos dando una resistencia, una defensa de estas cuestiones, y por eso es muy alentador lo que hemos escuchado de quienes participamos de esta discusión. En el PAN hemos rechazado varias de las pretensiones que tiene Lozano defendiéndole a Peña su iniciativa. No sé cómo va a estar la decisión, cómo va a ser la votación, si va a ganar el grupo de Lozano o no. Tampoco sabemos quiénes van a ganar al interior de las negociaciones del PRD, tampoco lo sabemos. Lo que sí hay que decir con toda franqueza, fuimos a una
tarea juntos entonces en las Comisiones Unidas, dimos una gran batalla legisladores del PAN y del PRD, y ojalá que eso también pudiéramos mantenerlo, esa unidad en torno por lo menos de la forma como deben procesarse las cosas, ¿verdad? Yo creo que hay que decirlo con toda claridad, fue Encinas el que propuso el método de la franqueza y ese es el único método que conocemos y es el único método que nos ha dado resultados a todos nosotros, con gran afecto para usted y para todos. Muchas gracias. Por favor. Bueno, me gustaría decir que está aquí, ahora nos acompaña la Red por los Derechos Digitales, que no habíamos mencionado, y también la organización Poder al Consumidor, Alejandro Calvillo. Ahora nos gustaría dar voz, en la medida de lo posible, a organizaciones que tienen temas que les competen a ellos directamente. Entonces quiero darle la palabra primero a Leida Calleja. Gracias. Reitero mi agradecimiento por la disposición que tienen ustedes, legisladores, para estar con nosotros y le agradezco muchísimo al senador Cervantes también la apertura para poder dialogar con la sociedad civil. Nosotros estamos esperando que ustedes como senadores representen nuestros intereses, nos escuchen, dialoguen, porque eso es parte del ejercicio democrático. El Congreso, el poder legislativo, no es un poder aislado, es un poder que llegó al poder precisamente por el voto de la ciudadanía. Y por eso lamentamos muchísimo que no estén más senadores, que no estén, sobre todo, los presidentes de las comisiones dictaminadoras. Y resulta muy poco alentador que legisladores como el senador Lozano se justifique su ausencia en un Twitter diciendo que los foros ya se hicieron. Eso significa, es un Twitter que acabó de enviar hace un par de horas o menos, ¿no? Y que nos habla de un gran desprecio a la ciudadanía y nos habla de un legislador que considera que solamente hay que escuchar a un sector de la población y al resto no. Eso falta de manera muy importante al deber ser de un representante popular. Y yo en especial, debo de decirlo, debo de remarcar el gran desprecio que ha tenido el senador Lozano para quienes somos gente independiente de la sociedad civil, cuando afirma que si nosotros decimos que las cosas están mal, entonces van bien. Me parece que no es una altura de miras para un representante popular. Así que, senador, nos gustaría saber también la ausencia de, yo sé que usted no manda sobre ellos, por supuesto, lo tengo muy claro, pero sí no deja bien parado al Congreso respecto de lo que debiera de ser su trabajo y su interlocución con la ciudadanía. Y digo que ojalá hubiera más senadores, porque además se entregaron en las oficinas de cada uno de los senadores de las Comisiones Unidas los oficios de invitación, tenemos los acuses de recibo, a nadie le llegó de refilón, o sea, todos los invitamos, porque creemos que es necesario generar este debate. Y yo sé que aunque algunos nos están acusando de tener estrategias dilatorias porque estamos criticando la iniciativa que está ahora en discusión, yo quiero decir que la primera estrategia dilatoria pues, fue del gobierno federal, no entregó su propuesta antes para que el 9 de diciembre, como lo marca la Constitución, estuviera la propuesta de ley. Pero más allá de eso, considero que sí sería muy importante que el Senado nos abra un espacio para los temas que son de discusión. Miren, yo he escuchado muchos legisladores hablar sobre el tema que si los medios comunitarios, que si son tantos, no son tantos. Tienen que hablar con los que estamos ahí, viviéndola día a día. Esas emisoras comunitarias además tienen que pelearse con el crimen organizado y además tienen que aguantársela con Televisa y todo el resto de los grupos que no los quieren. Sé que hay un desprecio de algunos de los legisladores
creyendo que las organizaciones no estamos especializadas en los temas, cuando muchas organizaciones que estamos acá hemos llevado los casos más paradigmáticos de defensa de derechos humanos y de libertad de expresión, no solamente en México, sino también en los organismos internacionales y a nivel mundial. Y voy precisamente a uno de esos puntos de incidencia que hemos tenido como organizaciones sociales especializadas, independientes, y que tiene que ver con el tema de la concentración mediática. La última visita oficial de los dos relatores de libertad de expresión de Naciones Unidas y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos fueron clarísimos. Uno de los problemas más graves para el debate democrático y el ejercicio de la libertad de expresión en México es la concentración mediática. Fue una de sus principales recomendaciones. Y precisamente lo marcado en la Constitución, en el artículo transitorio 2 y 8, marcan claramente las condiciones bajo las cuales se tiene que regular, no solamente para poner una regulación asimétrica a los agentes económicos preponderantes, sino también para generar las condiciones de una competencia efectiva. Y el artículo 2 constitucional no deja lugar a dudas, dice radio, televisión, datos, internet, en todos los sectores, en todos los segmentos, en todos los mercados. Así que no nos explicamos de dónde sale la interpretación de que solamente se tiene que establecer la preponderancia por sectores y no por mercado y no por segmento. No, el artículo 28 es clarísimo respecto a poner los límites de la propiedad cruzada, del concesionamiento, que en su momento preguntamos qué era el concesionamiento para que alguien nos explicara de dónde salía ese concepto. Ahora entiendo que es una aportación de México para el mundo, como la preponderancia. Sin embargo, a nosotros nos parece que si esa parte, más todos los puntos, los 31 puntos que ya hemos dicho, si esa parte no se arregla, si el tema de la desconcentración no se vuelve una realidad, en realidad tampoco se va a volver una realidad el resto de los derechos informativos y la libertad de expresión, y vamos a seguir afectando los procesos democráticos. El documento que firmaron todos los partidos políticos es muy claro. Los poderes fácticos no dejan funcionar a las instituciones del Estado. Si no rompemos con esos mecanismos de concentración y seguimos dándole vueltas a una definición de preponderancia que no corresponde a lo que dice la Constitución, la vamos a pagar muy caro, como ya lo hemos pagado con anterioridad. Como sociedad hemos esperado 40 años a que se dé esto. El único cambio que se dio fue el de la ley Televisa, y miren cómo terminó en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Lo que les estamos pidiendo, señores senadores, es que abran un diálogo abierto con las organizaciones. Lo que les estamos pidiendo es que tomen este momento histórico que no sé si se va a volver a repetir. Si ustedes le siguen dejando el poder a los poderes fácticos, pierden ustedes como clase política, pero perdemos todos como sociedad. Les pedimos altura de miras para que vean y aprovechen este momento histórico. Gracias. Yo quisiera subrayar la relevancia de este encuentro. La sociedad civil ha tenido sistemáticamente como medio de expresión de sus necesidades las manifestaciones públicas. Yo tuve la privilegiada situación de participar en la arquetípica manifestación del silencio, que nos denota el objetivo de una manifestación. Es decir, no tengo acceso a los medios, no tengo acceso al diálogo con los congresos, me manifiesto en la calle. En aquella ocasión teníamos un esparadrapo, llamábamos la atención y teníamos la anuencia de la sociedad civil de decir, estos muchachos
quieren dar a conocer estas cuestiones. La manifestación se ha prostituido, la manifestación se ha decantado, están intervenidas, están estigmatizadas, están corroídas por dentro, y ya no cumplen con su objetivo primordial. Un grupo de campesinos de pronto toma una cabina de radio, se manifiesta porque están presionando que no dejan entrar a los locutores, denles un minuto, y entonces el pobre tartamudeando trata de expresar algo. No sirve para nada. Esto es muy importante, que ustedes de pronto oigan una exposición inteligente, documentada, asesorada, y que tengamos el intercambio de ideas con los poderes, y estoy hablando concretamente del legislativo, porque si nosotros nos podemos manifestar de esta manera, pueden salir a la luz una serie de conclusiones. La sociedad civil no es esta masa amorfa que supuestamente no tiene nada, no. Es decir, hay gente aquí muy relevante, cada quien en su posición. Los actores no necesariamente somos esos seres que anhelamos la inmortalidad a base del maquillaje y las cirugías plásticas. Tenemos una posición política y social establecida y queremos entrar en el diálogo real de ustedes con nosotros y de ustedes entre ustedes con las personas que no vinieron, independientemente del color político. Estamos hablando de problemas ingentes de la nación y algo que nos puede repercutir. Ahora, ¿qué sucede con la competencia? Nacen las redes sociales y esto no tiene retorno. Pueden amañar las leyes secundarias, van a comprar, estoy absolutamente seguro, a gente para que amañe las leyes secundarias. Y de todos modos, estos señores ya les metieron la inyección con la aguja y se van a tragar el líquido. No tiene reversa, simplemente se va a posponer un poco, pero ese es un terreno que han ganado y no tiene reversa. Las redes sociales han roto la información vertical, es de ese tamaño. Lo que les pedimos nosotros es de alguna manera acelerar unos procesos irreversibles y pensar que no estamos nosotros en contra del dificilísimo proceso legislativo en el que están inmersos, pero sí de que comuniquen ustedes a los señores senadores, a los señores diputados con los que conversan cotidianamente, de que tenemos posiciones lógicas, que estamos pidiendo justicia esencialmente, y que no se trata de una banda de punks y de motos locos que no, es decir, somos ciudadanos y simplemente tratamos de ejercer nuestros derechos de ciudadanos. Muchas gracias. Queremos darle la palabra a Carlos Brito, por favor. Bueno, muchas gracias, buenas tardes a todos. Me llamo Carlos Brito, soy parte de la Red Defensa de Derechos Digitales. Parte de esta posibilidad que se logró, senador Corral, de poder detener el proceso que se había hecho a andar para pasar esta iniciativa, tuvo que ver con la denuncia que se hizo de los distintos apartados de la iniciativa presidencial que vulneraban los derechos digitales, que no son otros derechos, más allá que los derechos humanos que nosotros ejercemos a través de las distintas tecnologías de la información y de la comunicación. En efecto, una de las cosas más preocupantes eran las evidentes violaciones a distintos derechos, por ejemplo, el derecho a la privacidad,
el derecho a libertad de expresión en su más amplio desdoblamiento, que no solamente la parte expresiva, sino el libre flujo de información y en específico el poder recibir la información. Tenemos derecho nosotros también, y nos lo confiere la libertad de expresión, a poder escuchar, leer o recibir cualquier mensaje. La discusión en particular se ha dado sobre todo en aspectos de censura. En el artículo 145, por ejemplo, en distintas fracciones, en la iniciativa presidencial, pero todavía incluso en el anteproyecto que presentó el senador Lozano y que se dijo en distintos medios que se había eliminado cualquier posibilidad de censura, sigue ahí, solamente fue reordenada, de hecho. Se condensó en la fracción 1 del artículo 145 y en el caso, por ejemplo, del bloqueo de señales, que ha sido ampliamente, hay un consenso internacional de que es ampliamente sancionable, no se puede omitir o interferir o bloquear las señales de telecomunicaciones bajo ninguna circunstancia, también fue movido del lugar. Pasó del artículo 197 de la iniciativa presidencial al artículo 190 de su fracción primera también. De tal modo, que esto es muy importante decirlo, no se ha avanzado ni un centímetro desde que llegó esa iniciativa aquí al Senado en poder resolver o restaurar las amenazas que se planteaban para los usuarios de Internet y las telecomunicaciones en este país. No se ha avanzado ni un centímetro y tal parece, por lo que hemos podido ver, hay una resistencia muy fuerte de parte de Presidencia en particular, con quienes han hecho estas negociaciones con distintos partidos, para poder modificar cualquiera de estos términos. Se ha levantado una alarma internacional, distintas organizaciones, por ejemplo, Electronic Frontier Foundation de Estados Unidos, Access también de Estados Unidos, Access Now, Derechos Digitales de Chile, hay que decirlo que fue el primer país en lograr poner en su legislación guardas para la neutralidad de la red, o a la Asociación de Derechos Civiles de Argentina también. Y esta alarma ha ido en el sentido de una discusión que no se ha dado en este país y que ha sido un escándalo en otros países. En particular en Estados Unidos, la FCC, el órgano regulador de las telecomunicaciones de Estados Unidos, producto de un desfase legislativo y de una orden de la Suprema Corte, se ha corrido el riesgo de emitir nuevas reglas para esencialmente echar por la borda el principio de neutralidad de la red. En México, esta iniciativa presidencial contempla 2 artículos en específico en un capítulo que se llama de la neutralidad de las redes. El artículo 145, en particular, que es el que yo mencionaba, establece diversas formas de censura, censura previa, censura de Estado y censura privada. En su artículo 146, sin embargo, establece la posibilidad, o establece más bien lo que pasará a ser la piedra angular del nuevo esquema de concentración mediática que se está proyectando para este país. El permitir que los proveedores de servicios de Internet puedan generar o puedan hacer ofertas, y cito, ofertas según las necesidades de los segmentos de mercado y clientes, diferenciando entre niveles de capacidad, velocidad o calidad, es quizá el mayor peligro que se corre a nivel mundial para un principio de no discriminación en Internet. Si nosotros aprobamos y permitimos que este artículo, el 146, que sigue ahí, no se ha movido, permitimos que este artículo se apruebe en estos términos, México tomaría la delantera mundial, incluso antes que Estados Unidos, hay que decirlo, porque la discusión, producto de un debate muy amplio, que incluye incluso a gigantes de la economía digital, como Facebook, Google, etc., incluyó diversas comunicaciones en torno a esto. Esta discusión se retrasó a septiembre. La FCC retrasó a septiembre esta discusión debido a la presión social y a distintos movimientos sociales que han sido capaces de asimilar y entender lo profundamente peligroso que es una redacción así. Romper con la neutralidad de la red significa esencialmente romper con el principio de discriminación que le ha dado a Internet el poder para ser un generador de muy diversos valores para la humanidad. Desde ha generado, por ejemplo, un proyecto de innovación en el cual todos nosotros colaboramos de manera equitativa y democrática y en función meritocrática poder acceder a audiencias.
En particular, los compañeros de la prensa, por ejemplo, que pertenecen a medios de comunicación que son exclusivamente digitales, serían sujetos con este artículo a un principio de extorsión, a tener que pagar derecho de piso esencialmente para poder formar parte de los paquetes básicos de los operadores. Ahora hay que entenderlo esto muy claro. Cuando hablo de que esto significaría el próximo esquema de concentración, es algo que se ha venido construyendo a lo largo de años. La integración vertical de los distintos servicios y mercados en grupos económicos ha sido más evidente. La última adquisición, por ejemplo, de un equipo de fútbol, lo vimos hace unos días de parte de Olivera Vázquez Raña, que fue de los Gallos Blancos del Querétaro, está generando grupos económicos que esencialmente están trasladando los intereses entre los proveedores de servicios de Internet, por un lado, que no deberían de poder generar discriminación por contenidos, aplicaciones y servicios, a ser ellos los proveedores de aplicaciones, contenidos y servicios. Las presiones son muy fuertes, hay que decirlo. Este artículo, como tal, ha generado las mayores cantidades de resistencias de parte de Presidencia, así lo expresó el subsecretario de Comunicaciones y Transportes, Ignacio Peralta, en una entrevista que realizó para Animal Político, donde dejó de manera muy clara que lo que buscan es, en efecto, generar ese principio de discriminación. Lo expresaba en el sentido de que Netflix, por ejemplo, abusaba de las redes de los operadores y que la solución para este abuso era generar nuevos contratos, es decir, un establecimiento de un contrato entre aquellos que proveen contenidos en Internet y aquellos que proveen el servicio de Internet. Esto, esencialmente, para los consumidores, sería ser sujetos a cualquier tipo de imposiciones de barreras de entrada y de salida para los servicios. Gracias, Nalo. Tenemos ante nosotros un escenario muy claro, un escenario de blancos y negros. No importa cuánto modifiquemos el artículo 145, no importa cuánto podamos nosotros decir que la situación de neutralidad de la red se ha corregido, quitando, por ejemplo, la parte de bloqueo, senadora, que sí es muy importante quitarlas, no importa cuánto lo modifiquemos, mientras permanezca esta violación abierta y clara, que ya prevía Tim Wu cuando acuñó el término en 2005, esta violación abierta y clara y cruce de intereses, estaremos poniendo un freno a Internet tanto en su capacidad de generar desarrollo, en su capacidad de exponenciador de los derechos humanos, pero también le estaremos poniendo un freno a la posibilidad de que México y la industria mexicana, los desarrolladores, programadores mexicanos, puedan competir a nivel internacional. Muchas gracias. Gracias, pues ahora damos la palabra a Maru Chávez de Radios Comunitarias. Muchas gracias. Bueno, hay una campaña en este momento en todos los medios comerciales que dice que los medios comunitarios son competencia desleal, que habla de que los medios comunitarios sirven a otros intereses que no los de las comunidades. Y yo me pregunto si realmente a estas alturas en México, con el conocimiento que tenemos de las diversas maneras de expresión, habría alguien que cree a los trabajadores de la industria de la radio y la televisión que los medios comunitarios son competencia desleal. Me parece incluso ridícula la campaña. Sin embargo, también me pregunto por qué el sindicato de la industria de la radio y la televisión invertiría dinero en hacer una campaña de ese calibre, porque está en todo el país, en los medios comerciales de todo el país. Y entonces lo que creo es que en realidad ellos están midiendo el potencial que tienen los medios comunitarios como medios de expresión de la sociedad en distintas latitudes
de nuestra nación. Los medios comunitarios han surgido por la necesidad y por iniciativa de diversos grupos de la sociedad. Cuando hablamos de comunidades, hablamos de diversas comunidades de intereses, no solo de aquellas que se encuentran en los rincones más apartados del país. Que por supuesto que eso también es importante, porque son comunidades justamente que tienen una gran necesidad de medios de comunicación. Pero hablamos también de distintas formas de expresiones comunicacionales en zonas urbanas, suburbanas, campesinas, etc. Lo que ha hecho la iniciativa del Ejecutivo Federal al establecer qué tipo de medios son los comunitarios es desaparecer el derecho de los pueblos indígenas. O sea, si han leído bien la iniciativa, la palabra indígena se desaparece, aun cuando en la reforma constitucional se dice que los medios sociales son comunitarios e indígenas. En realidad la iniciativa desaparece todo lo indígena. Está haciendo nuevamente un acto de discriminación hacia los pueblos indígenas. Entonces, en primer lugar, lo que es necesario es rescatar el derecho de los pueblos indígenas a tener sus propios medios de comunicación. Y en ese sentido es necesario reconocer que los pueblos indígenas responden a lógicas distintas, a modos de organización distintas de los que tenemos en la ciudad o incluso en otro tipo de comunidades, aunque sean rurales. Por tanto, subrayamos la necesidad y en el documento queda plasmado, de que los pueblos indígenas tengan un régimen distinto de solicitud y operación de sus medios de comunicación. En relación a la competencia desleal, también decimos que, bueno, en primer lugar, no sabemos qué es lo desleal. Habría que definir primero hacia quién son desleales los medios comunitarios, ¿a quién le deben lealtad? En realidad le deben lealtad, si alguna deben, es a sus propias comunidades. Y en ese sentido tendrían que exigir los derechos de esas comunidades, que es el derecho a la libertad de expresión. La competencia, bueno, la reforma constitucional es una reforma que ha estado basada en la competencia, entonces, ¿qué es lo que les asusta a los señores de la CIRT y del STIRT? Queremos competencia, sí, pero competencia en derechos, porque los medios comunitarios y los medios sociales son parte del sistema de medios. ¿Y por qué tendrían que tener menos derechos? O sea, lo que no queremos permitir es que haya retrocesos en términos de los derechos de los medios de comunicación que pertenecen a la ciudadanía, porque los medios comunitarios y los medios indígenas son medios que pertenecen a la ciudadanía. En ese sentido, creemos que también existe el derecho de allegarse de recursos para su sobrevivencia y su permanencia en los mismos términos que los otros medios de comunicación los tienen. Hablábamos cuando elaborábamos este documento de que tienen la obligación de allegarse de recursos, invertirlos en el proyecto, ser transparentes y rendir cuentas. Sí, claro que sí, igual que los otros medios. Los otros medios también están obligados a ser transparentes y a rendir cuentas. Entonces, estamos en realidad exigiendo para los medios comunitarios y los medios indígenas un marco de derechos, no ser tratados con discriminación, no ser tratados como medios de segunda clase, sino como una opción más de medios de comunicación en el sistema de medios de este país. Y además, el derecho de las comunidades que habitan en las zonas urbanas, como el Distrito Federal, a poder tener medios de comunicación. Y eso solo será posible si se hace una reserva del espectro.
y es por eso que también queda plasmado en el documento. Gracias. Gracias, y bueno, para cerrar esta sesión, Agustín Ramírez de la MEDI. Muchas gracias. Bueno, pues senadores, nos da mucho gusto, como ya lo han señalado mis compañeros, que nos hayan recibido. Yo no sé si lo que aquí se ha dicho es esperanzador para nosotros, porque retomando este diálogo de franqueza que se han hecho referencia por parte de ustedes, en realidad nos quedan inquietudes como sociedad civil, porque desde octubre que estas organizaciones presentamos nuestra iniciativa ciudadana y que fue suscrita por 18 senadores, hemos estado en foros, en audiencias, en discusiones, en pláticas con ustedes mismos en lo personal, y no nos queda muy claro dónde están las posturas o posiciones concretas, estrictas, con puntos y comas de cada uno de los grupos parlamentarios. Insistimos en que, en efecto, son las comisiones dictaminadoras las que tienen esta vocación, no solamente legítima, sino también legal, de discutir las iniciativas. No nos sorprende, por supuesto, que el senador Lozano en su documento solamente enliste las iniciativas, entre ellas la de la MEDI, y no haga mención a los contenidos y solamente refiera o haga una contrapropuesta, en apariencia contrapropuesta, en relación con la del Ejecutivo Federal. Por eso es que creo que, siendo muy francos con ustedes, es muy importante el tema de la transparencia en los grupos parlamentarios. Porque cuando se dice hay negociaciones, ¿y por qué se atreve el secretario de Comunicaciones? Y no decía yo que la Cañete sea el verdadero poder, sino que ahí aprovechó el secretario de Comunicaciones para hacer ese comentario. ¿Por qué se atreve el secretario de Comunicaciones a decir que tienen prácticamente un acuerdo en el 99% de los contenidos de la ley? Porque, como lo dijo el senador Corral, pues están viendo con todos los grupos parlamentarios a ver cuál les da una mejor opción. Entonces yo lo que les apreciaría como senadores de la República, como representantes de populares, es que retomen este documento tal como se han comprometido, porque si bien es un documento en donde están puntualizadas las preocupaciones que nosotros tenemos, pues ya lo tienen desde hace mucho tiempo en extenso. ¿En dónde? En la iniciativa ciudadana. Así que pues apreciamos mucho que tengan estas consideraciones con nosotros, pero pues seguiremos siendo muy exigentes, y aunque al senador Lozano no le guste, pues seguiremos estando aquí en el Senado de la República, porque pues es la casa de todos y no es solamente la casa del senador Lozano, ¿verdad? Muchas gracias a todos por habernos escuchado. Gracias. Mil gracias. Senador Encinas, para cerrar. No, aquí por supuesto la casa de todos, no del senador Lozano. Aquí ni les toman fotografía a la llegada, ni les para la Policía Federal Preventiva. Aquí siempre damos un trato digno y respetuoso a toda la gente que nos visita. Yo quiero comprometerme a hacerle llegar a ustedes la posición del PRD. Estamos discutiendo, estamos unidos, vamos a ir juntos, por supuesto, y no vamos a aceptar ninguna regresión. Entonces, lo subimos ese documento desde hace ya varios meses a la página de internet, se llama las 7 razones para votar en contra de las leyes secundarias de Telecom, está en la página de internet, se los vamos a hacer llegar y nosotros vamos a mantenernos en nuestro compromiso. Y aprovecho para anunciar que hoy se va a transmitir toda esta discusión a las 5 de la tarde en el canal del Congreso. A las 5 de la tarde, ya acabó el partido. No, el partido es a las 3, ¿no? A las 2 o a las 3. Bueno, a las 5 se va a transmitir. Pero lo vamos a repetir varias veces. Les agradezco muchísimo su visita. Quisiera hacer nada más una reflexión. Están aquí porque el Senado de la República es un parlamento abierto, sensible, no solo a este tema, sino ha sido a varios. Yo presidí la Comisión de Puntos Constitucionales que procesó la reforma de telecomunicaciones, generamos audiencias públicas, hicimos intercambio y le dimos pleno cumplimiento al proceso legislativo en términos constitucionales y le dimos vigencia al sistema bicameral.
ya explicó el senador Encinas, conocen ustedes este intercambio de ideas y se generó una reforma de telecomunicaciones que no solo ustedes y nosotros, sino la ciudadanía en lo general se sintió satisfecho. Mi obligación como presidente del Senado será transmitir los documentos que nos hicieron llegar, el documento específico que es en conjunto de todos, la grabación del canal del Congreso sobre los argumentos, para que estos sean decantados con los diferentes puntos de vista que la Comisión o ya escuchó o está por procesar, pero sobre todo para que sea orientador ante la ciudadanía de los elementos que van a ser el debate en la dictaminación en las Comisiones Unidas. Para que eso se dé, no podría haber transparencia porque simplemente tiene que haber un dictamen para poder irse a un extraordinario, para que nos lo pidieran al presidente de su servidor de la comisión permanente, en términos constitucionales, yo comunicarlo al pleno de la permanente y las 2/3 partes del mismo obsequiar que exista un periodo extraordinario. Es toda una mecánica constitucional y legal la que se tiene que llevar a cabo y por lo tanto es condición sine qua non el que las Comisiones Unidas debatan y puedan determinar si existe el dictamen y las condiciones para llegar a un acuerdo entre los diferentes grupos parlamentarios o entre los senadores y senadoras que participan en esas comisiones. Segundo, el Senado de la República siempre ha tenido las puertas abiertas. En lo personal, y no se han de acordar porque no tendrían por qué, alguna vez aquí se hizo una noticia de que había visitado gente inadecuada al Senado de la República y me entrevistaron. Y dije que yo prefería el concepto de no violatorio de los derechos humanos y que la puerta del Senado de la República estuviera abierta a todos, a que pusiera controles de seguridad que fueran discriminatorios, que el riesgo entre uno y el otro prefería seguir el riesgo de que dijeran que el Senado de la República tenía las puertas abiertas y hasta que gente indeseable o delictiva podía visitar y que no tenía ningún instrumento el Senado de la República para tener inteligencia, fotografía, sacar huellas digitales, cruzar información con otro poder y que era preferible en una interpretación por persona siempre el Senado de la República sería abierto a cualquiera. Me merecía una caricatura y hasta algunos comunicadores en su derecho dijeron que yo era un ingenuo. Hoy se actualiza que no. Yo prefiero, y el Senado de la República así ha sido, que tengan las puertas abiertas para audiencias públicas, para audiencias privadas con los senadores, para darnos su punto de vista. Celebro el tono de la reunión, en donde hay un respeto mutuo entre la sociedad civil y las organizaciones, independientemente que no estén de acuerdo en los puntos de vista que parece ser de un documento previo, como el de los senadores y senadoras de la República que están aquí. Eso es una democracia constitucional, el intercambio del diálogo y de ideas, con la vehemencia que se quiera, pero siempre con respeto. En la medida que nosotros mismos respetemos a la sociedad, ganaremos su respeto y en este diálogo constructivo siempre se va a hacer un intercambio de ideas en las comisiones. Sin duda, yo no puedo ni exigirle, y no estoy disculpando a nadie, de que los senadores puedan o no asistir a una invitación, ni de ustedes ni del presidente del Senado. Solamente el miércoles me pidieron esta reunión para el lunes y se obsequió inmediatamente, y pongo de testigo a la senadora Laida Sansores. No han sido los únicos. En esta sala de juntas durante este año, en las reformas secundarias, para la reforma política, en el sistema de partidos, el tema de las ONGs, los diferentes órganos electorales de los estados, la organización de magistrados, organizaciones de la sociedad civil en transparencia, y podría ser una larga cita. Ha habido reuniones de este tipo que le han pedido o a la mesa o a algunos miembros del Senado o a la presidencia, y siempre los hemos recibido y los hemos direccionado en donde se hace el dictamen y en donde se hace el intercambio de ideas más profundo, el técnico, en las comisiones, ya sean unidas, ¿no?, que siempre irán con estudios legislativos, o cuando son 3 o 4 más. Y siempre digo lo que voy a decir hoy. Hablo con los presidentes de las comisiones después de este tipo de reuniones, que a veces se dan por diversas razones, por diversas, agenda, pleno, comisiones, están en sus estados, lo que sea. Con todos, después de esas reuniones, hablo y sensibilizo al entregarles los documentos, independientemente de mandárselos, de lo que en mi visión significó la reunión. Insisto, para mí esta es una reunión democrática. Les agradezco
Si vieron, no hubo límite de tiempo. No lo hago en el Pleno, menos lo hago con un ciudadano. No pongo límite de la gente que quiere dar su punto de vista. Insisto, no lo hago en el Pleno, menos con un ciudadano. No lo hice en ninguna reforma cuando fui presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales y escuché en extenso a todos los que quisieron y analizamos y todos y cada uno de los documentos. Yo pediré que estos documentos, este video y todas las firmas de lo que signifiquen cada uno de los temas, en relación a todos los puntos de vista que se han recibido y se seguirán recibiendo, los tome en cuenta y los razone la Comisión de Puntos Constitucionales. Y tú ya me ganaste porque nunca me piden la palabra después de que voy a terminar en el Pleno, pero haré una excepción. Sí. Bueno, pues muchas gracias por atendernos. Neftalí Granados, del Colectivo por el Derecho a la Comunicación. Diversos senadores en otros momentos nos han atendido, nos han escuchado, pero es necesario dar mayores pasos en la construcción democrática. Ha llegado el momento con esta reforma en materia de telecomunicaciones, con esta ley secundaria, en donde como ciudadanos, algunos de los que hemos participado tanto en las movilizaciones que han pugnado desde hace mucho tiempo por estas modificaciones, como desde la discusión, desde los foros, desde los textos, en que no solamente queremos que nos escuchen, nosotros queremos debatir con ustedes y quisiéramos citarlos para que en cuanto haya una propuesta de dictamen, no solamente se escuche la voz que ha sido expresada en este foro y en los anteriores, sino como en su momento el senador Lozano presentó un dictamen, sí ante el Pleno, que no tenga miedo a debatir con la sociedad. Hay argumentos de este lado, sabemos que seguramente los habrá del lado de ustedes, y si queremos tener un avance democrático, los invitamos a debatir, los invitamos a debatir de frente, no solamente a escuchar. Queremos que escuchen nuestros argumentos y queremos que la sociedad que va a observar estas discusiones también lo sepa. Invítelos, no de por qué tener miedo ningún senador. Vamos a debatir respetuosamente y ojalá, antes de que el dictamen quede aprobado, podamos tener este debate con los senadores, lo pueda saber el pueblo de México, no se apruebe vía fast track, simulando que con algunas reuniones ya se ha discutido el tema. Pensamos que es necesario que haya esa apertura, que los retos del siglo XXI implican que de tú a tú podamos debatir ciudadanos y senadores. Sería todo. Yo te voy a decir mi punto de vista constitucional y bienvenido siempre al intercambio de ideas. Hay dos principios de democracia constitucional. Uno, la democracia directa, son las acciones directas de la sociedad, en donde el poder público no tiene que intervenir, sino más bien tiene que acatar, consulta popular y el nuevo sistema que hemos hecho constitucional. Y la democracia representativa, la indirecta. De esa tiene obligación los representantes de escuchar, de razonar, eso es a lo que me refiero yo siempre como el concepto de audiencia pública, por qué sí y por qué no, los diferentes puntos de vista, porque qué bueno, es plural nuestro México y debe ser plural el Senado de la República. Con mucho gusto, de todos modos, intercambiaré y comunicaré, como dije, la naturaleza de esta reunión y sigo insistiendo la cordialidad y la civilidad con la que se ha llevado a cabo. Tengan buena tarde, todas y todos. Ay, me van a hacer entrega y quieren la foto, con mucho gusto, ¿eh? Gracias. Canal del Congreso, el canal de la Unión, presentó.